gusto. En esta tarde empezaremos a explicar sobre cómo implementar espacios de almacenamiento en un servidor, el manejo de volúmenes y discos SCSI. Para implementar espacios de almacenamiento en un servidor, se tiene que tener en cuenta unos requisitos previos, ¿no? Crear un grupo de almacenamiento. Después de ello, de haber creado mi grupo de almacenamiento, crear mis discos virtuales y crear un volumen. Una vez que haya creado mis discos y mis volúmenes, yo puedo asignar o crear mis discos SCSI. Bueno, durante el transcurso del video les hablaré sobre cómo implementar discos SCSI con el manejo de cluster. A ver, empecemos. Para tener una noción, se dice que para crear un espacio de almacenamiento debes crear primero unos o varios grupos de almacenamiento, ¿no? Como ven acá, en grupos de almacenamiento tenemos solo el primordial, que es del mismo disco físico. Entonces una vez que ya tenemos ello, nosotros podemos crear un nuevo grupo de almacenamiento. Entonces vamos a dar primero una introducción. Una vez que hayamos creado un nuevo grupo, podemos crear nuestros discos virtuales y nuestros discos físicos. Los discos físicos, como pueden ver, estos dos discos físicos fueron creados por el VMware. Esta es una máquina virtual, entonces actuarían como mis discos físicos, pero de la máquina virtual. ¿Sí me dejo entender? Entonces, vamos a crear nuevo grupo de almacenamiento. Le damos en, dice, como podemos ver, dice asistente para un nuevo grupo de almacenamiento. Dice, para crear un grupo de almacenamiento debemos tener al menos un disco físico. Como pueden ver, nosotros tenemos nuestro disco físico, que lo vamos a ver acá. Nos vamos a administración de equipos. Este disco C, lo que vamos a hacer es reducir el volumen, es decir, le vamos a quitar espacio. A ver, vamos a poner a 42, reducimos y como pueden ver, viene a ser acá, se guarda en el disco C, se guarda el sistema operativo y acá viene a ser lo que yo he estado, o sea, el espacio libre que me queda, ¿no? Al momento de reducir. Bueno, sigamos a ver, vamos a actualizar. Esperemos que vayan cargando los datos. Ahora sí, empecemos. Nuevo grupo de almacenamiento. Siguiente. Como pueden ver acá en discos físicos, ya se agregó mi disco de 60 que es de 60 gigas. Voy a ver a propiedades y pueden ver que ya hay el espacio usado que estoy utilizando en mi sistema operativo es de 18.9 GB y el espacio disponible que me queda sería de 41 GB. Entonces, como pueden comprobar, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos reducido el espacio. Y ya está. Ya lo visualizamos. También pueden ver el mantenimiento, está correcto. Y algunos detalles, ¿no? El valor es SAS, ¿no? Ya, ahora sí. Vayamos a grupo de almacenamiento. Y ahorita sí. Como ya reducimos el disco, empecemos. Dice, para crear un grupo de almacenamiento se dice que al menos debes tener un disco físico. Eso es lo que hemos hecho. No usado, es decir, lo que hemos hecho, como pueden ver, aquí no está asignado, es decir, no está
no está ocupado, ¿no? Y sigamos con siguiente. Ahora vamos a poner, aquí dice, seleccione el grupo de discos disponibles. Está el servidor, que así se llama el nombre del equipo, el nombre. Le asignamos aquí un nombre al grupo de almacenamiento. En este caso yo voy a poner redes 2. Siguiente. Y aquí dice, seleccione los discos físicos para el grupo de almacenamiento. Como pueden ver, yo presento 3 discos físicos. 2 son creados, que yo he creado desde mi VMware virtual. Para que se den cuenta, me voy a Remove. No, a ver, esto. A ver. Aquí a Virtual Manager. Entramos. Y aquí vemos que están los discos. Yo he creado estos 2 discos que vienen a ser, como pueden ver, vienen a ser estos discos. Yo le he asignado uno de 5 y le he asignado uno de 10. Aquí está el de 10. Entonces esto viene a ser del propio VMware, pero como es mi máquina virtual, actuaría como un propio disco físico. Entonces ahí están viendo, visualizando que sí es, que no les estoy engañando, que sí es parte de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Ahora asignamos al de 60 GB, que viene a ser mi disco del sistema operativo. Y como pueden ver, dice ubicación de grupo de almacenamiento, se va a ubicar en el servidor. En este caso sería en el propio equipo, ¿no? Yo le he puesto como nombre server A 08. El rol de clúster no está implementado, ya más adelante les explicaré en qué consiste el dos clúster. Y un subsistema de almacenamiento sería, en este caso sería un storage space. La propiedad del grupo de almacenamiento, como ya hemos visto, yo le he puesto el nombre de redes 2, su capacidad sería de 41 GB. ¿Por qué piensan que es de 41 GB? Como yo les expliqué aquí, en este caso yo he reducido mi espacio físico. Yo he reducido mi espacio físico ya. Entonces, como pueden ver, aquí se ve las propiedades. Estaba explicando sobre administración de equipos. Aquí es el no asignado, es decir, el no ocupado es de 41.1, es igual al de la capacidad que está disponible, ¿no? Y vamos a crear. Y dice, completó correctamente el asistente para nuevo grupo de almacenamiento. Y cerramos. Muy bien. Y ya está. Como pueden ver, ya creé un nuevo grupo de almacenamiento de 2. ¿Qué es del disco físico? Server A de 40.5 GB. ¿No? Aquí puedo ver el tipo de bus, el uso es automático. Y procedemos a crear un disco virtual dentro de mi grupo de almacenamiento. Nuevo disco virtual. Dice siguiente. Dice, un disco virtual es una colección de uno o más discos físicos. No solamente es solamente un disco, pueden haber muchos más discos físicos. Entonces vamos a tornar a siguiente. Pueden ver que es redes 2, grupo de almacenamiento. En este caso yo solamente tengo uno, que es redes 2, el que acabo de crear. Vamos a seleccionarlo. Siguiente, el nombre del disco virtual. Bueno, a ver, en este caso vamos a poner disco de prueba.
disco de prueba. Vamos a poner siguiente. En este caso yo tengo estas opciones, ¿no? Distribución de almacenamiento. Puede ser simple, puede ser mirror o parity. En este caso, no, ya, puede ser simple, mirror o parity. En este caso de la opción simple, los datos se distribuyen en discos físicos, es decir, que tú puedes maximizar la capacidad y aumenta según el rendimiento, pero esto es menos confiable, ¿no? En el mirror es que se duplican 2 o 3 discos físicos, lo que aumenta la confiabilidad, pero aquí sí disminuye la capacidad. En el parity dice que aquí, bueno, es que los datos y la información de paridad se distribuyen en discos físicos, lo que aumenta la confiabilidad, pero reduce de algún modo la capacidad, ¿no? Y aquí dice que esta distribución de almacenamiento requiere al menos 3 discos para protegerlo. Entonces en este caso vamos a elegir el simple. Aquí tengo el tipo de aprovisionamiento, que quiere decir fijo. Fijo, como pueden decir, el volumen que usa el espacio del grupo de almacenamiento es igual al tamaño de volumen. En delgado es aquí el volumen usa el espacio del grupo de almacenamiento según la necesidad, hasta el tamaño del volumen. Aquí puede ser dinámico, ¿no? Utilizamos el delgado. Aquí especificamos el tamaño. En este caso vamos a poner 500 gigas. Le vamos a poner siguiente. Como pueden ver, acá en mi disco virtual es de 40,3 gigas, pero en el disco virtual que yo he creado es de 500 gigas, o sea, puede superar. Como le digo, en la opción simple podría superar la capacidad, ¿no? Pero es menos confiable. Le damos en crear y me está creando mi nuevo disco virtual. Y como pueden ver, se completó correctamente. Cerramos y ya está. Disco de prueba simple de 500 GB. Ahora vamos a discos. En discos tenemos el disco de prueba. Aquí está mi disco de prueba. Ahora este disco de prueba yo le puedo asignar un volumen o más de un solo volumen. Entonces procedemos a crear un volumen. Nos vamos a tareas, nuevo volumen. Dice, para crear un disco o un volumen en un disco físico o virtual. Un disco virtual es una colección de uno más de 2 discos físicos. Y bueno, a ver, procedemos a siguiente. Aquí tenemos el disco virtual prueba y del server A. Procedemos, como ven, la capacidad es de 500, que ya le había asignado. Siguiente. Aquí especifico el tamaño del volumen. Bien, le asigno toda la capacidad de mi disco virtual o la capacidad que yo desee, ¿no? Puede ser 250. La mitad. Le doy siguiente. Es específico qué tipo de letra, en este caso lo dejaré así. Y siguiente. Aquí puedo utilizar el sistema de archivos NTF, hay varios RFS. Y aquí en etiqueta de volumen le asigno el nombre que va a aparecer en mi explorador de archivos, ¿no? Aquí en mis dispositivos y unidades, aquí va a aparecer con el nombre que yo desee, ¿no? En este caso voy a poner redes
Y siguiente. Y como pueden ver, mi espacio disponible de mi disco virtual es de 500, pero el volumen que estoy creando es de 200 GB. Le doy crear. Ya está, esperemos que cargue. A ver, mientras carga. Ya, muy bien. Entonces ya está creado el volumen. Y como pueden ver en dispositivos y unidades aparece redes con la letra E. Ya está, de 250 GB, ya está. Y aquí lo procedemos a actualizar. Actualizamos. El disco de prueba presenta un volumen de tipo delgado, la capacidad de 200 GB. Es la capacidad de mi disco virtual y es la capacidad de mi disco de mi volumen creado. Como pueden ver, ahí está. El grupo de almacenamiento es redes 2, servidores server A y el volumen S. Eso es todo lo que se puede decir sobre el grupo de almacenamiento, discos. Vamos a crear otro disco más para que vean que sí se puede asignar dos o más discos. Siguiente. Ya tengo solo tengo un grupo de almacenamiento. En este caso seguiré con redes 2. Siguiente, le voy a establecer un nombre a mi disco virtual. Disco prueba 2. Siguiente, elegimos simple. Siguiente, el tipo de procesamiento, como ya lo he explicado, es delgado. Y el tamaño es en este caso le voy a asignar de 500 para que vean la diferencia en los volúmenes. Como pueden ver, mi disco virtual está de 39 GB, pero mi disco que he creado es de 500 y el de grupo de almacenamiento su capacidad de 39. Creamos. Y aquí lo que voy a hacer es ir a discos y asignarle a mi disco virtual un volumen. Establezco en tareas, nuevo volumen. Me voy a siguiente, servidor y disco. Tengo aquí me aparece mi disco de prueba y tengo mi disco de prueba 2. En este caso utilizaré el disco de prueba 2. Y aquí en tamaño de volumen, como les decía, podía asignarle menos de la capacidad o toda la capacidad. En este caso la asignaré toda. Siguiente, letra de unidad F. Siguiente, y sistema de archivos va a ser NTFS, queda en predeterminado y aquí ponemos el nombre del volumen, redes 2 y siguiente, creamos.
Ya finalizó el asistente de nuevo volumen, ya se creó. Y como pueden confirmar, a ver, le doy a actualizar. Y aquí, en disco de prueba 2, está cargando. Ahí me aparece todo el volumen. Y ahí está, ruedo 2. Como pueden comprobar, ya se creó. Grupo de almacenamiento. Vamos a asignar un nuevo grupo de almacenamiento. Siguiente. Nombre del grupo. Pues 2. Aquí seleccionaremos los 2 discos físicos. Siguiente. Ahí está. La capacidad es de 15 GB. ¿Por qué? Porque, como pueden ver en el anterior, mi capacidad de un disco es de 10 y el del segundo es de 5. Entonces, lo cual sumaría, de los 2 discos, sumaría la capacidad 15 GB, en el cual se convertiría en un solo y creamos, ¿no? Cerramos. Y está, redes 2. Tiene 2 discos físicos y tiene una capacidad de 13.5, ¿no? Ya está. Ahí le asignamos un disco virtual. Nombre del disco virtual. En este caso va a ser DBH1. Le doy siguiente. Simple. Tipo de aprovisionamiento delgado. Siguiente. El tamaño vamos a establecer que es de 600. Como pueden ver, superó, ¿no? De 13 GB a 600 GB. Normal, no va a impedir que se cree. Y cerramos. Ya se creó. Ahora vamos a establecer otro disco virtual, pero al grupo de almacenamiento al mismo grupo que ya hemos creado, que es redes 2, pero en este caso mi disco virtual se va a llamar BHD2. Simple, delgado, tipo de aprovisionamiento, y aquí especificamos el tamaño, ¿no? En este caso va a ser de 300 GB y ya está, ya se creó. Y cerramos. Ya tengo 2 discos virtuales en un grupo de almacenamiento creado por 2 discos físicos, ¿no? Es decir, la unión de 2 discos físicos. Ahí está, me voy a mi disco virtual BDH1. Voy a asignar un nuevo volumen. En este caso yo voy a elegir DBH1 de 600 GB. Siguiente, le voy a establecer un tamaño que puede ser menor o igual a la capacidad que ya de mi disco virtual. En este caso voy a establecer en etiqueta volumen el nombre que le voy a asignar, va a ser BH1. Y ahí estamos, establecemos en crear. Va a tomar un poco de tiempo, pero vamos a dispositivos y unidades y ahí aparece. Como pueden ver, tengo mis volúmenes de diferentes discos virtuales que pertenecen a diferentes grupos de almacenamiento creados, ¿no? Y he unido, ahorita vamos a crear otro nuevo volumen, servidor y disco.
voy a establecer el mismo, siguiente, y le asigno, en este caso le voy a asignar, a ver, siguiente, 300 porque ya había establecido. En este caso será así, la unidad H, etiqueta de volumen, son nombres cortos y en este caso se creó. Está cargando. Unir. Se va a proceder a unir los dos volúmenes creados, como pueden ver, el VH1 y el VH2. Ya me voy a administración de equipos, entro a almacenamiento, administración de discos, y aquí en administración de discos, como pueden ver, están los discos creados. Aquí están mis volúmenes, el VH1 y el VH2. Lo que voy a hacer es eliminar el volumen siempre y cuando no contenga ninguna información. Voy a proceder a eliminar mi VH2, eliminamos, y lo cual me quedaría como no ocupado todo mi disco. Ahora lo que yo voy a hacer es un nuevo volumen simple y le voy a asignar la letra G, formatear este volumen. También puedo hacer, no lo puedo no formatear, pero lo recomendable en este caso vamos a hacer es formatear. Y se finaliza. Ya. Está actualizando. Entramos a discos y como pueden ver está mi disco prueba, mi DVH1. Voy a crearle un nuevo, o vamos a actualizarlo. Como pueden ver, ya está unido el volumen con letra G. Ya se unió en el disco DVH1, como habíamos quedado. A ver, continuamos con... Ya, procedemos a explicar sobre cómo crear un disco virtual SCSI. Para eso necesito haber instalado mi servidor de rol, estos servicios de destino SCSI. En este caso vamos a dar una breve explicación de lo que es el disco SCSI y sobre los clústeres. Tengo mi servidor, en este caso se llama ADS-DS, que está conectado a una red LAN y a una red WAN. Tengo, ¿en qué consisten los clusters? Pues tengo dos nodos, los cuales, si es que cae un nodo, en este caso supongamos que cae el nodo 1, el nodo 2 lo que va a hacer es transformar
o administrar la sobrecarga del nodo 1, lo cual se hace mediante el disco SCSI. El disco SCSI tiene una funcionalidad muy importante porque la información del nodo 1 y del nodo 2 tienen que ser a un mismo disco. En este caso vendría a ser un Corium, y un Corium viene a ser mi disco SCSI. Para proceder se va a crear unas máquinas virtuales, que puede ser a partir de 2 máquinas virtuales. Se instalan los sistemas y configurar las redes, es decir, que estén conectadas. Creamos un controlador de dominio. Aquí unimos los dos nodos, el nodo 1, el nodo 2, al dominio, y procedemos a crear los discos SCSI. Iniciamos un disco SCSI en los nodos, es decir, una vez que ya hayamos instalado en mi servidor mis discos SCSI, procedemos a iniciar los discos SCSI. Luego añadimos la característica de clúster de conmutador por error en los nodos, y finalmente configuramos los clústeres con IP y agregar los roles. ¿Para qué creamos nodos y discos SCSI? Para compartir recursos, y que si un nodo se cae, pues mantenga la estabilidad de la red, el nodo 2, y no perjudique, ¿no? Lo que nosotros queremos es que la red siga activa y no se sobrecargue. Para eso es ideal este modelo, ¿no?, de trabajo, que sería con los clústeres. Vamos a proceder a crear un disco SCSI. Como pueden ver, dice: para crear un disco SCSI, inicie la asistencia. Procedemos aquí, asistente de nuevo disco. Vamos a crear en el disco E, que he creado mis discos virtuales. Siguiente, el nombre de mi disco SCSI, voy a ponerle disco SCSI 1. Siguiente, aquí asignamos el tamaño. Aquí prefijo quiere decir que, bueno, aquí no se recomienda mucho, ¿no? ¿Por qué no se recomienda esta opción? Porque proporciona sí un mejor rendimiento, pero para los servidores que ejecutan aplicaciones, ¿no?, que hacen demasiado uso del disco, ¿no? Entonces en este caso vamos a hacer expandiendo dinámicamente. ¿Por qué? Porque usa el espacio de almacenamiento físico y se recomienda para servidores que ejecutan aplicaciones sin uso intensivo del disco. En este caso no vamos a hacer un uso intensivo del disco. Establecemos el tamaño, vamos a ponerle 10 GB. Siguiente, aquí voy a establecer a qué destino voy a establecer mi destino. Tengo dos opciones: el destino 1 Corium o el destino SCSI. En este caso procedemos al destino SCSI. Siguiente, y dice: no es un clúster porque todavía no tenemos un controlador de dominio y solamente estamos creando un disco SCSI propio, pero sin clúster, ¿no? No hemos establecido los nodos y vamos a crear. Eso sería todo. Se creó mi disco a un destino que yo establecí. Y con respecto a los clústeres se hará en el siguiente video tutorial. Muchas gracias, eso fue todo.